Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Eduardo Pavés, soy ingeniero constructor. Vengo a hablar sobre el trabajo que usted nos encomendó, que era realizar un video donde tendríamos que identificar las principales características o las tensiones actuales que ocurren entre China, Taiwán y Rusia con la OTAN, establecer los elementos que caractericen la Guerra Fría y reflexionar sobre la posibilidad de que la Guerra Fría nunca terminó, sino más bien experimentó un cambio. Bueno, primero dar a entender que la Guerra Fría se inició en 1945, terminó en 1991. Fue una guerra que realmente más principalmente por ideales, capitalistas versus comunistas. Los principales conflictos que identificaron esta guerra es que fue una guerra de suma cero, que nunca hubo enfrentamiento bélico entre Rusia directamente con Estados Unidos, más bien se experimentó dentro de todo el mundo, donde lo que ganaba uno lo perdía el otro. También se dieron factores importantes, fue el equilibrio del terror, donde fue una principal razón de por qué también no se enfrentaron directamente, ya que al enfrentarse directamente podrían ocasionar ya una guerra, otra guerra mundial, donde están relacionados misiles nucleares que puede afectar a toda la humanidad. Y se debe entender que se dio a término en 1991, ya que la Unión Soviética había decaído económicamente, había pasado una transición de comunismo total a ser un sistema más capitalista. Se dio a entender que se globalizó, por eso se le da a entender que la Guerra Fría había terminado, pero más bien se puede apreciar hoy en día que si no fue un término, sino que fue un cambio, podríamos decirlo de alguna manera, ya que hoy en día Putin ya con la unión con Rusia, por decirlo así, ha ganado mucha fuerza, mucho potencial. Putin es una persona que viene de la Unión Soviética, viene con idealistas de la Unión Soviética, es un fiel creyente de que Rusia va a volver a ser una potencia, una fuerza mundial como lo fue en su época. Em, ¿Por qué se da a entender que esta guerra nunca terminó, sino que experimentó cambios? Porque estamos viendo las mismas directrices de la época. Volvemos a ver el equilibrio del terror, volvemos a presenciar la suma cero. ¿En qué podríamos diferenciarlo? Por ejemplo, con Ucrania, donde Rusia decide invadir Ucrania por ideologías ya que se dieron en la Guerra Fría, como no querer que Estados Unidos se acerque a Ucrania, no querer que la OTAN se acerque a Ucrania porque va a estar más cerca de sus fronteras. Lo mismo que pasó, como digo, durante la Guerra Fría, trataba siempre de ver un distanciamiento entre una y otra, con una nación y la otra. Por el mismo terror del equilibrio, Estados Unidos no se involucra directamente en la guerra con Ucrania de forma de armamentos o traer soldados estadounidenses, principalmente porque no quiere tener un enfrentamiento bélico con Rusia, ya que podía provocar una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Por el equilibrio del terror, o sea, los misiles nucleares, no quiere haber una guerra nuclear entre ambas naciones, por eso se mantiene este distanciamiento, este no enfrentamiento bélico unilateral. También podemos presenciar esto en Taiwán. China no invade Taiwán o no invade Taiwán porque Taiwán tiene como aliado a Estados Unidos. Ya se ha dicho en múltiples ocasiones que va a entrar a la guerra si es que China invade Taiwán. También entendemos que China es aliado con Rusia, o sea, ya se entiende que hay un pacto entre ellos en estas potencias mundiales, donde de nuevo se está presenciando las mismas directrices de antes, de como dije, la suma cero. En este caso China es aliada de Rusia y Taiwán es aliado de Estados Unidos. O sea, ambas naciones están apoyando a otras naciones para que de cierta manera tengan potencial para poder sostener la guerra. También es una guerra idealista, es una guerra comercial y puede involucrar directamente evitar la hegemonía mundial puede cambiar con esta guerra, ya que Estados Unidos es aliado de Taiwán, están protegiendo sus ideales, en este caso China también es aliado de Rusia, también se están dando las mismas directrices que que pasaron dentro de la Guerra Fría. Em, También podríamos, no solamente en Taiwán con China y Rusia con Ucrania, podemos identificar estos mismos enfrentamientos, ya que podríamos también identificarlo en los Coreas del Sur, un enfrentamiento que nunca terminó, donde Estados Unidos apoya a Corea del Sur.
el norte de Corea también es apoyado por la Unión Soviética y todavía se mantiene esa guerra idealista ahí en esa nación. Y se pudo apreciar también en Venezuela, también podemos apreciar en distintas partes de la región que se está viendo la misma situación. Por eso se da a entender que no hubo un término de la guerra, sino más bien hubo una transacción, un cambio, sino que se postergó, porque de nuevo estamos viendo las mismas directrices de la época, la guerra de la suma cero, el equilibrio del terror, son la guerra, o sea, la guerra indirectamente de Rusia con Estados Unidos, eh, las alianzas de naciones que apoyan a una potencia mundial contra la otra, así como Estados Unidos con la OTAN, Estados Unidos con Taiwán y por este lado la Unión Soviética con China, Corea del Norte, son prácticamente aliados. Donde todavía se mantienen las mismas tensiones y de nuevo estamos viendo una posible, o sea, estamos viendo de nuevo las mismas directrices de la Guerra Fría. Bueno, profesora, yo con eso termino mi presentación, espero esté muy bien, muy buenas tardes.